Este episodio contiene una fe de ratas que corre bajo mi responsabilidad. El escrito sobre la hospitalidad es de la autoría de un francés, efectivamente, pero no de Gilles Deleuze, sino de Jacques Derrida. Les damos la bienvenida a In Xochitl Incuicatl. Este es un podcast donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad, hilvanada a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, la psicología, mitología y del arte para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Yo soy Andrea Celeste. Y yo soy Andrea Martínez, y hoy continuaremos nuestra exploración del tema de la muerte y su conexión con el final de las cosas. En este episodio abordaremos dos fuerzas, la vida y la muerte, su relación con la pasión y cómo en conjunto le dan forma a la sociedad. La cita de encuentra lo que amas y deja que te mate es un lugar común en la cultura popular, y aunque ha sido erróneamente atribuida a Charles Bukowski, vale la pena explorarla. Esta cita es más conocida en inglés, Find what you love and let it kill you. Uno la puede encontrar en memes, en el internet, en fotografías del horizonte y luego la frase superpuesta, en playeras, Forma parte de un canon de frases, ¿no? Que se dan en el siglo XX, yo diría, y que son parte de lo que luego se vuelve de inspirational, o sea, como todo el rollo de la cita inspiracional. Sí. Y luego el meme, que también es, pues, Live Fast, Die Young, por ejemplo, ¿no? También. Ajá, y que son Y ese que tipo un de poco hasta citas aplica para, también de para el fast time. episodio, pues. Y que son ese tipo de citas que quieren transmitir un mensaje profundo, que luego, bueno, en los grupos de WhatsApp de la familia son los que las tías mandan, que nos deben hacer reflexionar, pero en realidad no pasan de ser dos cosas. Número uno, superficiales, pero al mismo tiempo indicativas de los valores que tenemos como sociedad y los elementos que influyen. O lo que buscamos proyectar, ¿no? O lo que debemos estar proyectándole todo el tiempo al otro y subrayando de uno mismo. Que, por ejemplo, eh, lo que también decíamos en el episodio en inglés, que es toda la campaña de Telcel, de vivir es increíble, y hablaremos más adelante de eso, pero pues eso es otra cosa, ¿no? O sea, como a través de estas frases, lo que se está confirmando todo el tiempo es sobre todo un modo de estar o de aparentar ante el otro, ¿no? Claro. Y en todos casos tiene que ver con, pues curiosamente, con la vida y las pasiones. Y que son también frases que intentan, bueno, inspirar, pero que también están muy relacionadas con la promoción y los anuncios, La publicidad. con la publicidad, pero que intentan inspirar un sentimiento, una emoción en el público o en la audiencia, pero de una manera que no conlleva mucha reflexión. Y entonces, a partir de ahí, No, o que lo asocies con su producto, eso es todo lo que queremos, o sea, que asocies que vivir es increíble con Telcel. bueno, pero vivir no es increíble. O sea, en No, en pero el sentido estricto, es parte de la moral de nuestra sociedad claro. que tiene desterrada a la muerte y cada vez más, pues esto, desterrada o privatizada, ¿no? En términos que ya no salimos a la calle a velar a nuestros muertos. Exacto. Pero la Y vida es increíble. de ahí vamos a partir entonces para analizar los elementos fundamentales de estas frases, que son el find what you love and let it kill you, encuentra lo que amas, que tenemos como la parte del amor, de la pasión, y deja que te mate con el opuesto o la contraparte de la muerte. Y de ahí nos vamos a ir a la persona que habló de estas dos fuerzas con respecto a la mente humana, a Sigmund Freud, y de lo que él cómo describe Eros, la pulsión de vida,
y Thanatos, la pulsión de muerte, que él, en los círculos del psicoanálisis y en la psicología después fue muy criticado la pulsión de la muerte, que no es posible que tengamos nosotros un deseo o una fantasía de morir, em, pero que bueno, que finalmente seguimos Bueno, y aquí. toda la tesis psicoanalítica, no solo Freud va a decir, no, sí, verán cómo sí, aquí está. Pero antes de la tesis psicoanalítica, que siempre empieza con Freud, Eros y Tánatos también son pues del mundo divino. Por ejemplo, en la teogonía para Hesiodo y sus musas del Helicón, Eros es uno de los primeros dioses que devienen del caos, o sea, que nacen del caos. Y en ese sentido, pues difiere de la versión donde Eros es hijo de Afrodita. Y en ese sentido, ese Eros, el hijo de Afrodita, es el que termina o la versión de ese Eros es la que termina dando la imagen de Cupido, por ejemplo, que es pues bebé, nalgoncito, rosa, o sea, que no le trae daño a nadie, siendo que Eros de Hesiodo, como uno de los primeros dioses, siendo este dios tónico ambivalente, pues su ambivalencia está en que da y quita cosas, o que sobre todo en el sentido de Eros, y ahí es donde Eros y Afrodita también están encontrados en esta versión de Eros de Hesiodo o a partir de ella, es que Eros, este Eros tónico primigenio, no le pesa agonizar, al contrario. O sea, también le gusta gozar de ese sentimiento de profunda carencia del otro al que amo, aunque eso duela. Y en ese sentido, esa es su gran antagónica es Afrodita, porque Afrodita busca el encuentro carnal constantemente. O sea, Afrodita no, el amor afrodisíaco no va a estar contento hasta bajar hasta al cuerpo. De ahí que el rollo con la comida se le llame más afrodisíaco, aunque al final vamos a decir que todo esto está dentro de una erótica. Y en ese sentido, pues seguimos en un mundo que nace a partir del nombre de Eros. Pero sí me parece importante que para Freud, o para la tesis psicoanalítica más bien, eh, lo erótico va a tener que ver con aquello que te mantiene en la vida. O sea, aquellas actividades, todas en ese sentido tienen pues un origen sexual o erótico, pues, o sea, que su primera pues búsqueda de investigación tiene que ver con este placer que en este origen es pues eso erótico sexual, siempre esta experiencia humana está ligada a eso. Eh, entonces está puesto en pos de la vida, Eros freudiano. Y tánatos como esto, ¿no? Como lo que está en pos de tu muerte. Y en ese sentido, pues tánatos también hay que solamente considerar que para la mitología y el estudio de las religiones, el dios tánatos como el dios Eros pueden conllevar cosas distintas a estas lecturas que devienen de estructuras como el psicoanálisis, por ejemplo, que toman pues, de otros mundos para nombrarse a sí mismas y que me parece interesante saber lo otro porque, por ejemplo, de ahí también uno puede ir viendo, o sea, si uno toma en consideración este origen de Hesiodo, donde a Eros no le molesta agonizar, al contrario, pues podemos entender por qué ya de entrada hay un origen ancestral que liga a estas dos fuerzas, ¿no? Y que van a dar pie también a toda la reflexión del discurso de la pasión occidental, como está puesto, por ejemplo, en Bataille, del que también ya hemos hablado previamente. Y Y bueno, bueno, en el sentido freudiano, la pulsión de la vida o el instinto sexual, la pulsión sexual, no solo obviamente se refiere a nivel, en nivel básico a
pues al placer sexual, pero también tiene que ver o se sublima con la creación o la construcción de cosas. Entonces, si queremos entender la pulsión sexual en la vida diaria, tendríamos que pensar como cuando alguien decide estudiar algo nuevo o aprender un instrumento o crear relaciones con nuevas personas, plantar plantitas como aquí atrás, Ujú. tener mascotas, hacer una buena comida o cocinarla uno mismo. Todas estas son actividades que crean y construyen. Pero por el otro lado, en la pulsión hacia la muerte, es la destrucción. La destrucción también, que nunca van separadas tanto la pulsión de Eros y la pulsión de Tánatos en el individuo, sino que siempre van a la par, son parte de la expresión humana. Entonces, Quizá en una dialéctica inclusive, ¿no? ajá, O y sea, así, y esa es parte de, bueno, de lo que vamos a también empezar a hablar ahora a partir de este origen de la tesis psicoanalítica que parte con Tótem y Tabú, que es, pues la sociedad está hecha porque pusimos todo, o sea, gran parte de nuestro impulso sexual en conjunto a favor a partir de una dinámica de represión, que eso es lo que implica, eso es lo que uno necesita para estudiar, para aprender un instrumento, etcétera, pues son dinámicas de represión. O sea, pues, ¿qué reprime uno? El sueño, el hambre, las ganas de coger. ¿Por qué? Pues porque tiene uno que estudiar, porque tiene uno que practicar, porque está uno creando y está uno invested, pues sí, involucrado. involucrado en eso. Una de las grandes paradojas, pues, de la sociedad es que, pues, parece que justo lo que en teoría puede ser, sí, todos pongamos esto en común y lo que va a venir será increíble, pues parece que la represión que conlleva a esta organización social, pues no solo deviene en creación artística y sublimación, ¿no? Sí, siempre hay, Sino patológicamente todo lo contrario. y siempre hay una relación entonces paradójica. Esto que hablas de la construcción social y de la creación de sociedades, también tiene mucho que ver con em, el crear para el ser humano, también implica el control de la naturaleza. En ciertos, o sea, y como lo hemos visto, En uno mismo, ya de entrada, o sea, todo eso, el siendo control, exacto, como naturaleza, dices, que es lo que evolución somos, pues y el control de la naturaleza y el control de la naturaleza lleva al mismo tiempo a su destrucción. Entonces, solo para dar un poco más ejemplos de la fuerza de Tánatos en nuestra vida diaria, eh, la destrucción se da en nuestras relaciones con otros cuando somos pasivo-agresivos o cuando no respondemos a la comunicación con nuestros amigos o también con otros modos de autodestrucción como puede ser el fumar, el obsesionarse con el ejercicio, el alcoholismo, la entonces comida. también la comida. Entonces, todo aquello que crea y que construye también destruye. Em, Bueno, pues quizá, no sé, nos vamos primero al mito freudiano. Es que Freud es un gran creador de mitos, al mito freudiano que está expuesto en Más allá del principio del placer, puede ser. Y en ese sentido ahí, pues lo que Freud pone sobre la mesa es que, distinto a lo que creía o a lo que había puesto antes sobre la mesa para discutir, el fin de nuestro acontecer mortal es siempre el placer. Y pues justo eso es lo que había expuesto y de repente en Más allá del principio del placer va a decir no, o sea, hay un meta de eso, o sea, hay algo más allá de eso. Y ahí, pues, lo que estoy llamando el mito freudiano parte porque nos pide hacer un ejercicio de imaginación, que es imaginar esta primer membrana que tuvo vida, la primera, o sea, o el primer tipo de membrana unicelular que donde la muerte da de sí, porque para Freud
lo constante es la muerte y de repente la vida interrumpe, da de sí dentro. No es la nada, pues, en la cosmogénesis freudiana, es la muerte. Ujú. Una vez que ya vive esta membrana, dice, lo primero que hizo esta membrana necesariamente fue morir. Pero, maldita vida, porque ya empezaste y así nunca vas a parar. La vida, una vez que empezó, pues no paró. La muerte no paró de devenir en vida El ciclo. y, ajá, en ciclo, y entonces otras membranas como esta devinieron y hay pues toda la cuestión de la, pues, de la memoria y de la evolución epigenética también ya puesta desde ahí, que es esto, o sea, cada vez se repite esta cosa, o sea, se repite esta membrana y muchas veces ha de haber muerto por primera vez, ¿me explico? O sea, entonces, es decir, este problema de venir aquí, y entonces también lo podemos pensar en, pues lo primero que hacemos nosotros es llorar, por ejemplo, cuando nacemos, porque, o sea, porque justo nacemos prematuros, toda esta cuestión del nacimiento de la humanidad, o sea, prematura, porque nuestra cabeza se evolucionó más de lo que la cadera de la mujer, entonces pues tenemos que salirnos antes de ahí, este, pues lo de los pulmones que dicen que es un dolor así impresionante, ¿no? Entonces, pues, ¿Cuál dice, dolor? ¿De qué? ¿Cuáles pulmones? los pulmones están, no me acuerdo cómo se llaman, pues, las uvitas de los pulmones están, no tienen aire. Entonces, ese abrirlas, Ah, dicen que duele mm, mucho. ajá, O sea, porque justo pues pasas de life aquatic ajá. a lo otro así. Y bueno, y pues esto, y entonces también pues Groff y Rank hablarán del trauma del nacimiento, precisamente, o sea, cómo justo antes del nacimiento no solo el paso de un lado a otro, sino solo el paso solo el paso por el conducto ya es para Groff, si no me equivoco, que es otro señor de la tesis psicoanalítica, Ujú. ya es el trauma, o sea, el primero, o sea, depende cómo te pasas por ahí, cómo te va. En los 70 se hicieron, de hecho, investigaciones, bueno, pues cuando se sintetizó el LSD y demás, uno de los lugares que más luego se quiso investigar psicoanalíticamente fue ese, a través del LSD. Ujú. O sea, ve a ese momento en donde naciste y qué onda, te ahorcaste, cómo te fue con la ahorcada, cómo te fue con ese paso, demás. Pero bueno, esta membrana aprende rápidamente que su destino es morir. Ujú. Lo que hay atrás, y en Ahí ese termina su sentido, camino. Que ahí termina su. ajá, que ahí termina su camino, y en ese sentido, pues lo primero que hace, o sea, en ese sentido, pues el primer mecanismo de defensa propuesto ahí, aunque Freud tampoco lo indica así, pero lo podemos sospechar, pues es la regresión. Y sí, ante un trauma uno lo que quiere es irse a posición fetal, o sea, si algo pasa horrible en el trabajo, uno dice, no, o sea, ya por favor que me dejen irme a mi casa, aquí yo me ponga en posición fetal, regresione por completo, o me ponga la peor borrachera de la vida porque me corrieron, o sea, como ese tipo de cosas que luego hacemos, pues de hecho son, pues sí, imágenes de la regresión, o sea, o de momentos donde buscamos estas cosas del atrás. Defensa ante la Entonces, realidad, ante el principio, ujú, ajá, ante lo que que es. nos estresa, nos angustia, etcétera. Ujú. Entonces, pues sí, justo lo que la vida entiende es que no va a dejar de vivir. Entonces, o sea, que no va a dejar de venir de entrada, Ujú. o sea, y que una vez ya viva, va a Está morir, destinada a su está final. destinada a morir. Entonces, dice Freud, aquello que se volvió el deseo de regresar atrás, y ese atrás es la muerte, una vez que se entiende este destino, esta meta, esta membrana dice, ok, bajo mis propios medios, moriré cuando yo quiera. Y Y como yo entonces, quiera. ajá, entonces empieza a generar el yo. Ujú. Entonces, Freud va a decir, imaginen que esta membrana, que al principio, pues justo es una cosa más acuosona, es lo que propone, pues se le empieza a generar una costrita.
y esa costrita que hace, pues que es también como dicen, pues este rollo de la generación de cristal, por ejemplo, ¿no? Que nos dicen mucho a nuestras generaciones millennials y más adelantes, que Ujú, es que no tenemos la piel gruesa, por ejemplo. ujú, Pues un poco refiere a estas imágenes, que es lo mismo. Entonces, bueno, Freud dice, se le hace la piel más gruesa a esta membrana y esa piel más gruesa, pues es el yo que se está defendiendo y que se está encargando de estos obstáculos, buscando morir bajo su propio, pues, o sea, bajo su decisión. Y entonces empieza también a generar de algún modo, pues, la dimensión del bios, o sea, y en ese sentido, pues otra vez viene a colación que en griego hay dos palabras para vida, una que es la vida, que es la vida, que es esta que no para, no para, no para, que es zoe, y esta otra dimensión de la vida que es bios, que es que tiene más que ver con un yo que se conjuga, que es como habíamos dicho ya, que tiene que ver con cómo se conjuga ante su muerte o su vida, y entonces aquí los más siniestro de todo, que va a decir Freud, si no me equivoco, algo así como los eh, misteriosos y siniestros impulsos sadomasoquistas del yo, pues justo a colación de que esto mismo que deseó primero morir es ahora lo que desea vivir y genera la defensa. ujú. Sí. Y de hecho, bueno, solo para relacionar esto con el episodio anterior, cuando hablamos de esta obsesión con vivir eternamente y de este experimento en ratones, de que ahora los pueden hacer vivir 25% más tiempo, etcétera. Ah, sí. Una amiga, Nagore, gracias por sus comentarios sobre el episodio anterior, me dijo que en la región de Euskadi empezaron a vacunar a todas las personas, o sea, desde los mayores hasta, o sea, van Hasta primero los los mayores. menores. Ujú. Y, y Euskadi no es una población muy grande, no tiene una población muy grande, y ¿Qué mandaron, es y dónde está para quienes no sepamos? es el País Vasco que está en el norte de España, y mandaron a llamar a todas las personas de mayores de 100 años, y pues hay un montón. No manches, que hay un montón. Sí, Bueno, creo que me dicen que los dijo, vascos son aliens. como me dijo miles, hay creo que miles de personas de Miles de más de 100 personas años. dicen que así yo ya, así propagando teorías de la conspiración, no le edites, Andrea. Dicen que los vascos son aliens, o sea que justo el euskadi, es su idioma, no tiene, o sea, en las teorías de la conspiración, o sea, que no tiene un vínculo como con ningún otro, que justo es gente rara y diferente, que tiene otra genética, o sea, nada más para que sepan que es parte de esa cultura pop, este país que curiosamente tiene miles de personas con más de 100 años de edad. Bueno, Órale. también está una población en Japón, Ah, las zonas azules, ya habíamos Okinawa, hablado de esto alguna vez. Okinawa, que también Ajá. tienen muchas personas mayores de 100 años. Pero bueno, solo con respecto a esto de cómo, de morir por nuestros propios medios cuando la ciencia y el positivismo lleva alargar la vida lo más posible. Pues esto es parte del resultado. Eh, Sí, bueno, y que además, o sea, el yo se forma gracias a estas defensas, es decir, el yo, pues hay un momento, y también esa es gran parte del rollo con la terapia, por eso el yo nunca quiere ir a terapia, porque el yo piensa que es sus mecanismos de defensa, que es lo que lo han mantenido aquí todo este tiempo. Entonces, pensar en pararse frente a la vida de otro modo le es, o sea, pues justo le vibra al yo peligrosamente y dice, no, esto es lo que justo me puede matar a lo mejor, y como toda la vida también se trata de, de discernir entre las apariencias, qué tal que una terapia que todo el mundo dice que es muy buena, qué tal que sí me quiere matar, o sea, es uno de los grandes miedos, que además se sabe, ya dicho así, por eso en todas las series, las primeras sesiones de una terapia siempre tienen que ver con este momento de la resistencia, que es el yo justificándose, o sea, ¿por qué se justifica? Porque hay un lugar en donde reconoce que está yendo a terapia porque él o ella, o sea, el yo o lo yoico ha decidido cosas
Y en ese sentido, esas decisiones son también males. Entonces, hablar de eso con el otro pues, resulta Sí, una proeza. vulnerabilizarse. Y continuando con la teoría psicoanalítica de Freud y con su obra ahora de El malestar de la cultura, eh, en esta obra él habla también de Eros y Tánatos. Y una de las tesis principales de la obra es que como sociedad hemos cambiado o hemos sacrificado parte de nuestra felicidad a cambio de seguridad. Y que entonces, Sacrificado es una buena palabra. y que entonces en vez de satisfacer nuestros deseos, tenemos que controlar, reprimir, a cambio de tener una sociedad organizada, en armonía, civilizada. Para Freud, como había dicho anteriormente, parte de la pulsión de la muerte es buscar también la mayor cantidad de placer posible. Aunque esto, como yo dije, estas dos fuerzas siempre van juntas, aunque esto parece también pulsión de la vida o la pulsión sexual, cuando queremos satisfacer cada una de nuestras necesidades, no necesidades, sino nuestros deseos, esto nos puede llevar al narcisismo y a querer controlar las situaciones de manera que sean Que me den más, que me den exacto. todo. Entonces, una de las formas para Freud de la sociedad occidental de ir en contra de esta agresión, de este deseo de destrucción, es la cita de la Biblia de amar al prójimo. Y Freud dice, y no es el único, que amar al prójimo es lo más antinatural que le puedes pedir a una persona. En inglés este es love thy neighbor, o sea, amar a tu vecino, ¿no? Pero bueno, amar al prójimo es... ¿Y por qué es antinatural? Porque el prójimo representa una amenaza a mi seguridad, el prójimo representa... Lo que está detrás de eso es, pues, el modo de ser humano o bárbaro antes de la humanidad, que es cuando no existía la ley de la hospitalidad. Y en ese sentido, mi vecino, pues, es quien me puede matar constantemente. O sea, ese otro, el otro siempre como lo que me puede traer hostilidad. Eso es lo que dice Deleuze en su escrito sobre la hospitalidad, que es súper fuerte, porque, y que se lo va a vincular también con el problema, pues, que es uno de los problemas que está puesto en la tragedia griega, la hospitalidad, Zeus hospitalario, etcétera, que es el origen de host, que es pues anfitrión en español, pues es hostility, o sea, es hostilidad, o sea, detrás de host está la hostilidad. Antes de la hospitalidad lo que hubo era pura hostilidad. Y en ese sentido, Freud siempre se mantiene amoral, tiene una perspectiva amoral en la que, pues él diría que no nos debemos sentir demasiado culpables si sentimos que odiamos a algunas personas de trabajo o si de repente tenemos ganas de matar al que está en la cola enfrente de nosotros. Y voy a leer una cita corta del malestar en la cultura, en donde él dice que hacemos juicios morales y esto tiene que ver con la represión de la felicidad que buscamos. Entonces la cita va, los juicios de valor de los hombres son infaliblemente orientados por los deseos de alcanzar la felicidad, constituyendo, pues, tentativas destinadas a fundamentar sus ilusiones con argumentos. Entonces nosotros juzgamos moralmente porque tenemos que realizar cierto control de, de pues, nuestras acciones y a Y eso... esperamos que el otro también lo haga. Sí, en ese sentido, justo, bueno, o sea, en Más allá del principio del placer, Freud también un poco habla sobre la cuestión, pues, edípica
y que en ese sentido, pues vale la pena en comentar el otro mito freudiano que es pues la creación de Dios y que da pie a la ley de Dios, que es la ley del Padre, que es pues lo que nos tiene aquí convocados en esta sociedad, ¿no? Este, y Freud lo que pone es que eh, los hermanos son rivales entre sí, porque pues el otro siempre me es hostil. O sea, entonces también esto tiene que ver el nacimiento de la fraternidad en ese sentido. Pero en un principio no hay fraternidad, lo que hay es todos somos rivales, todos lo que queremos, dice Freud, pues es como tiene que ver como con la mujer o la comida, ¿no? Ese tipo de cosas Ujú. que tiene que ver con el afecto también, etcétera. Eh, y con dinámicas pues vitales, o sea, de necesidad vital y de deseo vital. Entonces, lo que Freud propone es que esta hostilidad que se vive entre los que son hermanos, pues en realidad nace la hermandad cuando se dan cuenta que estos que son iguales, lo que pueden hacer es matar a este gran otro, o sea, porque para Freud, para Lacan está puesto en estos términos del gran otro, matar al padre eh, y ya, y tomar pues todas sus posesiones, ¿no? Y ahí también pues el problema de, o sea, uno de los nacimientos es el problema de la herencia y demás. Y una vez muerto el padre, que eso también dice Freud, esto debe haber ocurrido pues miles de veces, ¿no? En los 600,000 años que hemos estado, que estuvimos en las cavernas, por ejemplo, haciéndonos humanos, en la teoría del chango dopado, que es de mis favoritas. Este, eh, y esta muerte, o sea, este hecho repetidísimo míticamente, o sea, este hecho arquetípico, resulta en la culpa que genera la, una cohesión social comunitaria. O sea, que es la culpa de, o sea, de pronto, y esto es lo que siempre pasa, ¿no? Al muerto siempre, pues no se habla mal del muerto. Ujú. Aunque haya sido mala onda, no se habla mal del muerto. Sí. De ahí que es muy interesante, ay, no recuerdo ahorita el nombre de la autora, pero tiene un libro que se llama El duelo se convierte en la ley, ya hablaremos también pues del duelo y esas cosas, pero esto, o sea, ese tipo de leyes de duelo, o sea, de fúnebres, estas leyes fúnebres como no hables mal, o sea, aunque nada, aunque haya sido el papá de Festen, ¿no? O sea, de estos papás así que violaron a todos sus hijos y a su esposa. Si muere, habría una señora que dijera, no se habla mal de mi hermano, Sí, ¿no? sí. Ahora nuestra sociedad más contemporánea incluso pone sobre la mesa esas cosas y me parece que también pues está bien, pero bueno, una ley arcaica es el muerto, no se habla mal del muerto. Sí. Y frente a eso, empiezas pues, a hablar bien del muerto que tú acabas de matar, dice Freud, y entonces tú dices, chin, pues, no era tan malo, ¿no? O tenía algunas cosas buenas. Y Sí. de ahí es que esa se proyecta a partir de reconocerse hermanados en el crimen y de ahí que toda creación de algo, eso es un tema arquetípico, siempre toda génesis de algo implica un miasma, viene con un error, pues. Eh, y en ese sentido, pues bueno, pues esta culpa hace que lo que se instala para Freud es el deber ser. Uno debe ser en muchas formas, como este padre que ha sido muerto. Ahora, la escuela, nada más como, pues como suma a la tesis psicoanalítica freudiana, es que la escuela post-freudiana y que sigue pues más la línea del antiedipo, que es que es pues desmarcar a la experiencia humana de solo siempre pasar por el Edipo, pues, o de dicho de otra manera también, que la aniquilación no solo viene de arriba, o sea, el miedo a la aniquilación
no solo viene de arriba, del terror del padre, por ejemplo, o de la madre, porque también, por ejemplo, Dalí va a rescatar eso y va a decir, déjense ustedes, antes de que fuera Cronos comiéndose a sus hijos, era la diosa de la tierra comiéndose a sus hijos. Entonces son los dos son unos come niños, papá y mamá son unos come niños. Esto en su mitología personal tiene un hermano anterior que está muerto arriba de él, al que a él también le ponen Salvador, por ejemplo. O sea, su hermano se llamaba Salvador como él y eso a él le parece una cosa muy siniestra Sí, sí. que acompaña esta tesis del antiedipo, que es, no, la aniquilación no solo, el terror a la aniquilación no solo viene de arriba, puede venir de cualquier lado, incluido de abajo, pero sobre todo el de los pares, que son aquellos que son iguales a mí. Entonces yo temo ser reemplazado, que eso es también otro tema muy mítico en muchas culturas de la humanidad. Antes de ser, o sea, Zeus mató a un buen, hasta que Prometeo le entregó el fuego a nosotros, y entonces ya está bien, también se instala el sacrificio a los dioses, entonces ya todos contentos, ya no nos quiere matar Zeus. Acá en Mesoamérica hay lo mismo, Quetzalcóatl nos mete los maíces, los huesos de los dioses del maíz, que son mazorcas, para que no nos suplanten otros que son iguales a nosotros. Y Y el miedo también viene de aquellos menores a mí, que también hablamos también, de esto en las películas de terror, de Babadook y el orfanato, producida por Guillermo del Toro, en la que el miedo, o sea, al que se le teme es al hijo, a los es hijos, al ¿no? hijo. Lo que diría esta escuela antiedípica de psicoanálisis tiene más que ver con que estas personas que son papás o aparentan ser, o sea, adultos y estar en el rol de madre, en el caso de las dos películas, psíquicamente no han superado a este hermano que los puede aniquilar o hermana que los puede aniquilar. Ujú. De hecho, entonces, o sea, hay un lugar en donde son iguales y eso es parte del terror, porque entonces eso mismo de lo que temía cuando era pequeña, que era alguien igual a ella, en el caso del orfanato, o sea, en tamaño, etcétera, sigue siendo el terror. Entonces ella piensa que regresa al orfanato como madre Ujú. y ya lista, porque ya cambió de rol, etcétera, lista para, y en realidad no es tan dueña de sí, no está tan ahí, sigue siendo más esta niña que tiene miedo de otros niños. Sí. Y regresando a la cita inicial de encuentra lo que amas y deja que te mate, obviamente no solo está la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte presente en esta frase, sino también la idea de seguir nuestras pasiones, ¿no? Y de cumplir nuestros sueños y alcanzar nuestras metas, que es una visión muy Y el occidental. amor, o sea, encuentra lo que amas, o sea, el amor y la muerte. Sí, y que viene también de esta idea de identidad occidental, de que uno tiene que ser auténtico o true to oneself, ¿no? O sea, uno tiene que seguir su propio camino Ser y verdadero. ser verdadero y seguir tus sueños, ¿no? Que también igual es una de estas frases que son muy comunes y que cuando, o sea, alguien te da un consejo, te puede decir, ay, no, tú tienes que seguir tus sueños y si trabajas súper duro, lo vas a lograr. Que eso habla más de los valores occidentales que de con ninguna Y realidad, ningún capitalistas. lado. Sí, capitalistas y una ilusión de meritocracia que no existe y lleva años sin existir y es muy triste todo. Em, pero Uh-huh. en este sentido de la identidad como siendo auténtico, para compararla con Oriente, en particular con la cultura china, pero no únicamente, en particular con la era de Confucio, que fue una de las más, si no la más em, importante a nivel de influencia cultural en China. Nosotros en Occidente entendemos al ser como si lo visualizamos como un aguacate, ¿no?
y entonces tenemos el hueso del aguacate y el hueso representa nuestra esencia, nuestra alma, nuestra personalidad. Nosotros, la psicología después de repente dice, eres único e irrepetible, ¿no? No hay nadie como tú, eres único. You are not a beautiful and unique snowflake. Sí, y bueno, lo triste de eso es pues que no es verdad en el sentido de que estadísticamente nos parecemos más los seres humanos de lo único que realmente somos. Pero No, y a las moscas. right. Y ese es el sentido de identidad en que nosotros creemos y que nos dice que persigamos nuestros sueños. Entonces, en la parte oriental, en vez de tener un aguacate como la imagen que se puede tener de lo que es el ser, el individuo, sería una cebolla. Entonces, los roles son los roles sociales, no solamente roles de género, sino roles de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a una familia, de pertenecer a cierta escuela, de ser médico o ser hermano o ser padre, lo que sea. Los roles que, que uno performa. Actúa, representa, Lo- representa. Los roles que uno representa tienen que corresponder a lo que un padre hace, a lo que un médico hace, a lo que una persona de la provincia tal representa, ¿no? Y en ese sentido, la identidad tiene más que ver con la sinceridad. El modelo de identidad es el de la sinceridad y mientras que el modelo en Occidente hasta hace poco era el de la autenticidad. Ahora, con la generación de los millennials, nos hemos dado cuenta, todos, incluida yo, que el perseguir tus sueños no necesariamente eh, lleva lo que promete. No necesariamente vas a ser exitoso, no necesariamente vas a poder ser el escritor famoso que querías ser, o ni vas a ser rico ni famoso. Y ahora la noción de identidad está cambiando, que ya hablaremos de eso en otro episodio. Pero este tipo de frases de Find What You Love and It'll Kill You siguen reflejando un modelo anterior, en el que las pasiones individuales y los deseos individuales es lo más importante. Y que también tiene que ver con la publicidad de la que hablábamos al principio, de Vivir es Increíble, de Telcel y este tipo de... Sí, y uno de los problemas que conlleva la publicidad como Vivir es Increíble, por ejemplo, o sea, que eso sí es o sea, un tag publicitario, es que, pues, esta vida justo no está siendo tan increíble de ser vivida, o sea, en términos de eso que Andrea acaba de decir, ¿no? O sea, pues, o sea, a qué costo uno sigue sus sueños, ¿no? No está tan fácil en este sistema económico que tenemos, en la pandemia, etcétera, etcétera. Sin embargo, o sea, eso es algo que, por ejemplo, la publicidad no va a atacar, o sea, no va a atacar abiertamente. Entonces, en una sociedad que es sobre todo apocalíptica y bastante escatológica, como ya hemos dicho, en ese sentido, tanática, este, lo que la publicidad subraya es justo el opuesto de lo que la sociedad quiere hacer. Sí, O sea, es un contraste, ¿no? Cuando el ver ese tipo de publicidad, porque siempre es exagerar lo bueno y a veces tiene el efecto contrario, ¿no? O sea, si tú ves que todo es maravilloso, dices, ay, no, me quiero morir. es el Black Mirror, o sea, es el rollo Ajá. en donde por eso así, pues ficciones como Black Mirror fueron muy potentes, porque justo pusieron de una manera muy, em, pues, original en el sentido del canon occidental bloomiano, o sea, que es, pues, reflexionar desde otro lugar los grandes temas, o sea, y en ese sentido, uno de los problemas de Black Mirror también tiene que ver con la suplantación,
Y otro de los lugares tiene que ver con esto, con a dónde llegas, o sea, cuáles son tus fines y qué tan, o sea, y la vida y cómo tu vida está vivida a través de esta pantalla, por ejemplo, Ujú. y cómo uno debe aspirar a, pues, quién sabe cuántos likes. O sea, estoy pensando particularmente en el episodio pues Sí, eso, de la chava que logra ser maid of honor, dama de honor de una de sus amigas de la infancia, que es una chava realmente popu popu, que la peta en Insta. Este, y esta chava, pues, que anda ahí, pues, recogiendo migajas, ¿no? O sea, en todo este rollo de la apariencia. Y pues eso es mucho de lo que va a ser la crítica a la industria cultural, particularmente en su dimensión de publicidad, ¿no? O sea, qué tanto estas publicidades que te están poniendo la vida, no hay una cuestión un poco siniestra en el sentido de que nos quieren mantener al final, porque pues esa es parte de la tesis de la crítica de la industria cultural, pues de Adorno y Horkheimer y de Humberto Eco mismo, que es buscar que más bien estemos alienados para continuar consumiendo. Y la alienación, pues es una suerte de muerte simbólica. sí. Y lo que encubren y ocultan esta publicidad y estos valores es finalmente no solo no solo negando la muerte, sino encubriendo el silencio irrefutable del mundo. Y es eso, justo lo que tú dices, de que la vida tiene momentos increíbles, pero la vida no es increíble, la vida es mundana. Y la vida, o sea, está conformada de momentos de aburrimiento, de momentos de desesperación, de momentos de felicidad, de momentos de ira, de momentos de querer matar o sea, a tu colega del trabajo. Y todo eso es parte de. Entonces, la simplificación de la vida hacia la vida es maravillosa o la vida es bella, como la película también de los 90, a veces son más como una cachetada ante el contraste real de las frases y de Bueno, yo rescataría La vida es bella nada más porque sí se muere al final el papá. O sea, ahí está el contraste. O sea, no, a lo mejor ahora nuestra generación va a ser La vida es bella en donde todos se salvan. ajá, O sea, pero bueno, o sea, sí es parte del contraste y sí es importante, pues que justo lo que el niño ve es pues sí, que la vida es bella, tan bella que su padre muere para ver si él puede vivirla. O sea, lo que esa película al final dice, o sea, pero sí estoy de acuerdo que la frase es un poco tendenciosa, solo que no vomitaría en la película en sí misma, porque tiene que ver con recuperar que, bueno, aunque sea por esas cosas, vale la pena ser vivida. O sea, es decir, no se plantea el absurdo de la vida, ahí sí estaría de acuerdo contigo. en ese sentido yo Pero me iría pues, más hacia, American Beauty, Belleza Americana, ujú. donde Kevin Spacey, parte de su crisis es el enfrentarse al absurdo de la vida, al silencio, a la mundanidad, al aburrimiento, y bueno, A la decepción. tal vez en Belleza Americana está exagerada la crisis, ¿no? Pero pues no tiene que estar cayéndose tu matrimonio y No, bueno, no, es algo, o sea, sí hay que decirlo, no se había puesto así. O sea, ¿me explico? O sea, como ficción, nunca se había puesto así ni en la ficción. Y justo eso es parte del problema, o sea, el drama de ordinary people, sí. del suburbio. Y esta parte, esta realización, de cualquier individuo, desde el Kevin Spacey hasta cualquiera de nosotros, de que la vida no es increíble, de que la vida es mundana, de que si uno le grita a Dios o al mundo, ¿por qué? Solo el silencio responde. Albert Camus escribió El mito de Sísifo con referencia a la divinidad griega que es castigada a la eternidad, eh, empujando una roca hacia
punto más alto de una colina, la roca se cae y él tiene que volverla a empujar y así ad infinitum. Eh, Albert Camus famosamente dice que nosotros somos Sísifo y que todos los días, en todo momento, empujamos una roca y que no hay ningún significado detrás del empujar ni detrás de la roca y que en el momento en que nos damos cuenta de eso hay dos opciones. Uno, suicidarse, y significa negar el absurdo, o sea, negar el absurdo y querer huir de él, Aceptarlo, ajá, y huir, aceptar y huir. y huir. Y la otra es em, el salto a la fe, ya sea la fe católica, la fe religiosa o a la fe de que soy vegetariana y creo en los derechos de los animales, o la fe este, fundamentalista, ya sea de derecha o de izquierda, o de que soy comunista, o de que soy socialista, o de que soy, o sea, todos estos Sí, son, esta nostalgia religiosa de la que habla Steiner, que regresamos ahí. o de la cuarta transformación. Ajá. Es saltar, es un salto a la fe y es negar el absurdo. Y la tercera opción que Camus pone en la mesa es, pues, simplemente aceptar que no existe significado y que solo existe el silencio y que a partir de ahí se crea, o ya sea un significado personal o un propósito personal, pero no hay más allá. Y de ahí viene la famosa cita de que uno solo puede imaginarse a Sísifo como estando feliz, porque Sísifo, él dice que camina, cuando la roca cae, Sísifo camina hacia la roca de manera voluntaria y lleno de convicción, porque sabe que ese es su destino, la repetición de los días. Bienvenidos al lockdown del 2021. Sí, y en ese sentido, pues, tiene que ver con cuando hablábamos de inicios y finales, y cómo, pues, cuando estábamos en noviembre nos daba risa pensar en enero, porque hay un lugar en donde deseamos que enero ya sea diferente porque cambie el calendario, pero, pues, que eso pensamiento es absurdo. O sea, que así no va a ser, que esos son nuestros intentos por, ordenarnos, Y pero, aferrarnos al pues mito. pues sí, que ordena, o sea, y que tranquiliza y que nos permite vivir en sociedad también, o sea, sí, pues es un tema. De hecho, por eso, pues, una vez más, trayendo a colación a estas sectas, gnósticas, em, que sí consideraban el suicidio como una vía de comunicación mística directa, pues era porque todo esto era un engaño absurdo de un demonio. Todo este rollito material, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, pues es eso, es el control del propio cuerpo, porque son religiones que tienden mucho al ascetismo, Ujú. que es todo el control del propio cuerpo, hasta incluso pues controlar la vida misma en su totalidad y suicidarme, porque eso es lo que me lleva a la realidad última. Pues ese es el gran misterio, ¿será o no será? Y esta suerte de felicidad o de sonrisa con la que Sísifo enfrenta este absurdo me recuerda a Nietzsche, y ahí es donde Nietzsche, pues más que existencialista, cae dentro de lo vitalista, porque Nietzsche sí quiere estar apasionadamente feliz de lograr estar vivo. Y para él eso va a también significar a buscar apasionadamente todas esas cosas que pueden estarme matando. Es decir, Nietzsche va a dislocar eh, pues esta connotación negativa sobre la pasión, eh, que tiene que ver con que la pasión pues es patos y es enfermedad, y lo va a llevar hacia otro lado. Tiene, de hecho, bueno, en el Crepúsculo de los ídolos, la siguiente cita de la que partiré para hablar pues de su apología de las pasiones, su defensa sobre las pasiones.
Dice, en otros tiempos se combatía la pasión en sí por la estupidez que implica. Los hombres se conjuraban para aniquilarla. Todos los viejos monstruos de la moral coincidían en sostener que hay que matar a las pasiones. Aniquilar las pasiones y los deseos por el mero hecho de evitar su estupidez y las desagradables consecuencias de esta es algo que hoy nos parece una forma aguda de estupidez. Ya no admiramos a los dentistas que nos sacan los dientes para que no nos duelan. Entonces, en ese sentido, justo lo que para Nietzsche disloca la pasión antigua tiene que ver con la desmesura, ¿no? Que es de las cosas por las que no hay que ser apasionados, o como ese es el error del individuo, el soltarse ante las pasiones, porque eso hace que no te midan. Para el vitalista que es Nietzsche, la pasión lo que alberga es sí un periodo de estupidez, y este periodo de estupidez tiene que ver con que sí, la pasión está ligada a la muerte. O sea, la pasión, el héroe se muere por morirse, por eso va a la guerra, está buscando morirse, porque así va a enfrentarse al misterio, y ahí en ese combate de uno a uno es donde encuentra que hay un otro, está buscando constantemente a ese otro que pueda ser el que lo mande a la muerte, ¿no? Y eso es lo que siempre está entre la dinámica de este A y B que se encuentran apasionadamente, y también por eso va a ser tan siniestra la relación de la pasión con el amor. Pero para Nietzsche, este, este peligro de morir es precisamente la estupidez de la pasión. Uno tiene que surfear la ola, que es también lo que ya alguna vez habíamos hablado. O sea, el problema es entregarte al mar. Esa idea es también en sí misma apasionante, pero más apasionante montar las olas. Cómo hacer que eso que me llama hacia el infinito no me trague por completo. Por eso, en la frase de encuentra lo que amas y deja que te mate, hay algo que a mí me parece muy importante, que es el deja. O sea, tú lo dejas. O sea, hay un yo que permite que esto ocurra, y en ese sentido, pues sí, también la imagen del surfear la ola no me parece tan mala, porque también el que surfea sabe que no, que puede surfear la ola, pero no puede combatir el mar. Lo que Nietzsche dice es, ese periodo de peligro se debe superar, Ujú. debe encontrarse en la fuerza, en la energía vital de la pasión, la forma para permanecer en la vida. Por eso para Nietzsche vivir va a significar morir todo el tiempo, morir en el sentido de buscar aquello que está enfermo, que está podrido, que ya no sirve, matarlo y continuar. O sea, por eso justo el tema con el dentista. Ujú. O sea, ya no admiramos al dentista porque el dentista nos parece que no tiene pasión, pero el dentista se apasiona por sacarnos lo que está podrido, y eso nos permite vivir. O sea, hay algo que también nosotros estamos perdiendo, y es también su constante búsqueda por reivindicar la vida, ¿no? Hasta en el dentista. O sea, y Sí. como el dentista mismo, pues sí tiene derecho a su pasión y a su propia visión estética de buscar en su día a día muelas podridas y sacártelas. Cosa que nuestro, pues, aspiracional capitalista, pues no vemos, ¿no? En todos los anuncios, vuélvete un dentista. O sea, la pasión y la odontología no van de la mano. Exactamente. Ok. Y pensando en personas apasionadas y que encontraron aquello que aman y permitieron que eso los matara, voy a leer un verso de Santa Teresa de Ávila y con eso vamos a terminar nuestro episodio de hoy. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero.
porque no muero. Yo soy Andrea Martínez. Yo soy Andrea Celeste. Y nos vemos el próximo episodio.